Buenos días a todos. Un día más en el curso de Desigualdad, Cooperación al Desarrollo 25 años después. Hoy hablaremos de relaciones entre centro y periferia. Para ello tenemos con nosotros a Joaquín Belgrano. Él es investigador y docente en la Universidad Nacional de Luján, en Argentina, y ha investigado principalmente cuestiones relacionadas con el comercio internacional y las relaciones del sistema mundo. Buenos días, Joaquín. ¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estás? Buenos días. Empezando por lo más básico, lo más general, digamos. ¿Cuándo surgen las categorías de centro y periferia y en qué consisten? Bueno, las categorías de centro y periferia no son recientes, digamos que como categoría, así tal cual vos la estás mencionando, yo tendría que remontarme a 1950, digamos, a la escuela estructuralista de la CEPAL, Previs, Celso Fultado, infinidad de, digamos, Cardoso Faleto, digamos, infinidad de autores que todos bien conocemos respecto a esta categorización, pero me parece que históricamente que hay que irse un poquito más para atrás, digamos, con respecto a esto, donde efectivamente no prevalecía esta terminología de centro-periferia, pero sí, digamos, autores como Lenin, Bukharin, etcétera, digamos, de un corte bien marxista, ya hacían una diferenciación entre países en donde encapsulaban al todo mundial en metrópoli colonia o metrópoli satélite, digamos, que desde el punto de vista conceptual entiendo que es algo muy, muy parecido a esto de la CEPAL. O sea, ¿a qué me refiero? Me refiero a presentar una clara dicotomía entre países, digamos, que los países no son todos iguales. Por más que los mismos se integren o son parte de un todo mundial, o sea, yo no puedo decir de ninguna manera que, digamos, una formación económico-social como el español es exactamente igual a una formación económico-social como la argentina. O sea, no, digamos, claramente hay diferencias. El mundo está dividido de esta manera. O sea, negarlo sería negar una realidad objetiva. O sea, sería negar la realidad, como se diría, como diría un profesor amigo, y perdemos objetividad en el análisis, digamos, sobre todo cuando se establecen relaciones entre estas dos partes que tienen sus crasas diferencias. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no hay una relación entre iguales. Y si no hay una relación entre iguales en materia de, digamos, internacionalidad, el resultado no puede ser beneficioso para ambas partes de ninguna manera. Al existir una diferencia como la que estamos mencionando, y sobre todo hablando de intercambio, el intercambio entre centro y periferia no es entre iguales y el beneficio no es mutuo. Hay ganadores y hay perdedores. Y esto surge claramente de una esencia, que es de una esencia sistémica. O sea, porque, digamos, desde el punto de vista sistémico, ¿a qué llamo sistémico? A la internacionalización, digamos, del capitalismo a escala internacional, de diferentes formas, el capitalismo representa diferencias. O sea, el capitalismo, si bien puede representar ingentes o incrementos de riqueza siderales desde el punto de vista de generación de valor, de forma paralela, también representa desarrollo y subdesarrollo. Que en definitiva, como diría algún estructuralista, son dos caras de la misma moneda. O sea, para que exista un desarrollo, tiene que haber subdesarrollo. Y porque hay subdesarrollo, hay desarrollo.
claramente muchos de los que me estarán escuchando en estos momentos, digamos, me estarán insultando en alameo, porque los globalistas, como yo llamo los globalistas, en donde plasman digamos, un mundo de igualdad, en donde todos estamos en igualdad de condiciones, me parece que eso escapa la realidad, ¿no? O sea, claramente escapa la realidad. Y entiendo que hay un todo mundial, a esto que yo llamo sistema, que afecta a las partes, porque esto también afecta al desarrollo. O sea, claramente no es que, digamos, el todo mundial afecta solamente al país subdesarrollado, sino también afecta claramente a la parte desarrollada o al país desarrollado. ¿Cómo? Voy a simplemente hacer una acotación. Digamos, la posición de desarrollo, digamos, dentro del grupo de desarrollo de Estados Unidos hoy no es lo mismo que hace 20 años atrás, o 30 años atrás, o 50 años atrás. Digamos, ¿qué quiero decir? Dentro de ese todo mundial, las partes se van reacomodando. O sea, si las partes se van reacomodando, digamos, el todo mundial cambia también. Y puedo dar, digamos, como fenómeno, digamos, actual, muy actual, el fenómeno chino, digamos, por ejemplo. El fenómeno chino. O sea, China, ¿dónde lo coloco, digamos, hoy en día? ¿Dónde lo coloco? Lo coloco en el subdesarrollo, lo coloco en el desarrollo, o desde el punto de vista de Wallerstein, que separa el mundo entre periferia, semiperiferia y centro, por decirlo de alguna manera. ¿Dónde lo coloco? Digamos, en la semiperiferia. ¿Cómo defino la periferia? La semiperiferia, la periferia y el centro. ¿Quién es el árbitro de definir eso? Son más interrogantes que respuestas lo que te estoy dando, pero bueno, me parece importante señalar. Es muy interesante lo que comentas y de hecho tiene aplicación a ciertas tesis que se mantienen hoy en día incluso. Por ejemplo, hablabas de estos globalistas que ellos podrían defender, entre otras cosas, que la industrialización de países del sudeste asiático o, por ejemplo, la globalización del proceso productivo podrían ser algunos indicios de que estas categorías de centro, periferia o semiperiferia ya no funcionan tanto o tan bien, no son tan capaces de explicar como sí que lo fueron hace décadas. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que son argumentos válidos? Qué pregunta. Si te tengo que responder por sí o por no, te diría un ni. O sea, a ver, que parece ecléctica, ¿no? Pero a ver, pongamos en claro algo. Globalidad existió siempre, desde el punto de vista de una materialidad histórica, o sea, globalidad existió siempre. O sea, ¿a qué me refiero con globalidad? Bueno, esto que vos estás mencionando. O sea, ¿a qué llamo yo globalidad? Digamos, a la globalidad yo llamo a la internacionalización del capital en distintas formas. En distintas formas. A ver, acorde a la etapa histórica del desarrollo capitalista a escala mundial, digamos, el capital no siempre se internacionalizó de la misma manera, ¿no? Claramente. O sea, yo puedo decir que el capital en una etapa histórica, digamos, se internacionaliza a través de la mercancía. Hubo otra etapa que fue a través del dinero. Hubo otra etapa que fue a través de los procesos de producción, digamos, donde hubo una internacionalización de procesos de producción, y hay una etapa, digamos, que yo podría decir de globalización, circunscribiendo el concepto de globalización a una sola dimensión, que vendría a ser la económica, ¿no? Porque yo creo que también el concepto de globalización es pluridimensional, como acabé de mencionar hace unos minutos. Pero si yo la circunscribo pura y exclusivamente a la cuestión económica,
Bueno, yo creo que estas fueron las etapas de internacionalización del capital. Y hoy estamos en una etapa de mixtura de todo lo que acabo de mencionar. De todo lo que acabo de mencionar. Con las categorías que vos me mencionaste, ¿no? Llámalo como quieras, centro, periferia, desarrollo, subdesarrollo, metrópoli, centro, bueno, quizá, metrópoli, satélite. Bueno, ya el concepto de colonia, bueno, podríamos debatirlo largo y tendido, si es vigente o no, pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Pero el fenómeno del sudeste asiático que vos acabás de mencionar, ¿qué implicó? Una internacionalización del capital de determinada manera, donde fue territorialmente a un espacio X, digamos, dentro de la economía mundo, por ciertas cuestiones que claramente tienen como objetivo primordial el incremento de la tasa de ganancia. Entonces, a eso vos lo podés llamar, bueno, se dirigieron a los tigres asiáticos porque es un reservorio de mano de obra barata. Vale, perfecto. Ahora, eso fue una etapa. ¿Por qué? Porque claro, con eso no alcanza, porque yo siempre eso lo llevo al absurdo. O sea, llevarlo al absurdo a que llamo yo, bueno, si fuera esa la única variable por la cual, digamos, el capital del desarrollo, digamos, se dirige al subdesarrollo, bueno, todos los capitales del mundo desarrollado deberían dirigirse, digamos, a los tigres asiáticos. Sin embargo, no es así. Ahora, esa penetración del capital en el subdesarrollo asiático o en la periferia, digamos, de la economía mundo asiática, implica un desarrollo de esos países. Y bueno, eso también es cuestionable, digamos, porque que produzcan o que su producto bruto crezca no significa de ninguna manera que se desarrollen. A ver, sí pueden tener un PBI per cápita mayor, que efectivamente es así, pueden tener un desempleo menor, estoy diciendo diferentes índices digamos, que son los índices digamos, económicos, pura y exclusivamente económicos, que están al alza, pero también no perdamos de perspectiva los índices de desarrollo. A ver, ¿y en esos cómo están? ¿Han tenido saltos vertiginosos? Podríamos decir que sí. Ahora, esos índices, ¿por quién están construidos y por qué? A ver, en concepto de desarrollo, digamos de una perspectiva de centro, y yo viéndolo desde Argentina, digamos, país periférico, semiperiférico, como quieran llamarlo. Y yo miro para arriba, ¿no? Bueno, parezco que miro para arriba, miro para el norte. Y digo, ¿y ese es el desarrollo? Digamos, ¿Estados Unidos es el desarrollo? ¿Eso es un verdadero desarrollo, digamos? ¿Qué quiero decir con esto? Pongo en cuestionamiento el concepto de desarrollo. ¿O ese es el desarrollo que quiero? Digamos, porque si yo miro los índices de desarrollo que ellos mismos, digamos, o que el centro construye, ¿en verdad son desarrollados? Pregunto. ¿Serían desarrollados no sé si me explico, cuando uno prende la televisión y dice, y ve esas imágenes que Nueva York, pasada las 6 de la tarde, se convierte en África subsahariana? Es decir, sale la gente con los changuitos, juntando cartones, juntando desperdicios. ¿Ese es un verdadero desarrollo? Pregunto yo. O cuando ve los índices de pobreza y dice, pero ¿cómo? Estados Unidos tiene entre 20 y 25 millones de pobres. La primera economía del mundo. Digo, a ver, entonces digo, ¿eso es el desarrollo? ¿Eso es el centro a lo que aspira la periferia? Que era el planteamiento de los estructuralistas latinoamericanos, digamos, que yo llamo convencionales. Digamos, ¿a qué llamo? A Previlla,
Eso es porque lo que planteaban era una industrialización y tenían como objetivo ese desarrollo, ¿no? Digamos, llegar a ese desarrollo. Yo voy un poquito más allá, ¿no? Y parezco un socialista utópico en lo que estoy diciendo, pero ese es el desarrollo, ese es el centro al cual queremos llegar. Ahora bien, dicho esto, ese centro al cual la periferia aspira, ¿te lo va a permitir el centro llegar? O sea, ¿va a permitir el centro que vos formes parte de ese grupo de países centrales? Otra pregunta, sistémicamente, ¿es posible eso? Es muy buena esta aportación que haces, porque claro, aquí hay una cuestión importante. Cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de desarrollo capitalista, en esos términos. Pero también mencionas esa posición dual en la que el centro no permitirá a la periferia convertirse centro. Podemos hablar entonces, haciendo también referencia a algunos de los autores que has mencionado al comienzo de la entrevista, de imperialismo. ¿Crees que sigue siendo adecuado caracterizar como imperialista la fase o etapa actual del capitalismo? Buena pregunta, Miquel, muy buena. Me vas a tener que dar 2 horas y media para responderla, pero sé que el tiempo es escueto. A ver, acá voy a la esencia, voy a un método digamos, de un interrogante a través de otro interrogante. Si hablamos de imperialismo, tenemos que hablar de estados-nación. Entonces, cuando en este concepto de globalización, digamos, de algún autor que he leído por ahí, de la gran aldea, del mundo feliz de la gran aldea, digamos, cosa que claramente es algo inexistente, digamos, desde la objetividad material, digamos, eso es inexistente. Entonces, la primera pregunta, digo, ¿existen los estados-nación? Y sí, existen los estados-nación porque, digamos, las partes que integran en todo, por el momento, son estados nacionales. Estados nacionales que, bueno, están integrados a través de la Unión Europea, a través del Mercosur acá, pero los estados-nación siguen existiendo. Esa es la primera cuestión. O sea, siguen existiendo los estados nacionales. Ahora, esos estados nacionales, desde el punto de vista, digamos, histórico, como no son los mismos estados nacionales de la teoría del imperialismo leninista. O sea, están en un marco, en una etapa del capitalismo totalmente diferente, digamos, al concepto original de imperialismo. Ahora, ese concepto, ¿hay que tirarlo por la borda? Y creo que no. A ver, creo que no, ¿por qué? Porque si bien existe un fenómeno digamos, de transnacionalidad o de una posición apátrida respecto al capital, digamos, estos capitales que en teoría no responden a bandera alguna o Estado-nación alguna, que también lo pongo en cuestionamiento, y sobre todo porque por los últimos acontecimientos en esta guerra, digamos, comercial, geopolítica comercial, bueno, que quizás yo me animaría a llamar interimperialista entre China y Estados Unidos. O sea, insisto, de una forma diferente a ese concepto, digamos, de imperialismo, pero si yo a los hechos me remito, no sé, digo, esto de Huawei, de los celulares, que digamos que Estados Unidos prohibió ¿y eso cómo se llama? Si no son, digamos, si no, porque eso no queda en una simple guerra comercial. Eso es una guerra que a través de lo comercial se están disputando el hegemón mundial. ¿Y eso cómo se llama? Y creo que, digamos, desde de la originalidad conceptual, y sí, puedo enmarcarlo dentro del imperialismo.
pueden marcarlo dentro del imperialismo. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? No hay luchas, o sea, de este tipo. Sí que existen. Si cada vez que abrimos, a ver, encendemos los telediarios o leemos algún periódico, constantemente en las noticias internacionales nos topamos con noticias de este tipo. Entonces me parece que no es un concepto vetusto. Insisto, la forma cambia, porque estamos en una etapa histórica diferente, totalmente diferente. Ahora, hacer un bollito, como se diría acá, y tirarlo a la basura, me parece que es un tanto osado eso, me parece que es un tanto osado. O sea, puedo pecar no sé, de viejo en lo que estoy diciendo, pero reflexionémoslo un poco. Vayamos a la esencia conceptual de lo que es el imperialismo. Volquémoslo a la etapa actual. Y digamos, bueno, me parece que hay que tenerlo en cuenta al momento de analizar, digamos, el fenómeno de globalización, entre comillas. Es interesante también la distinción que haces entre forma y esencia, entre el cáliz que adopta un fenómeno y cómo va cambiando a lo largo del tiempo según las circunstancias que existen. En relación con esto, hay gente que menciona como muy importantes los fenómenos que estamos viviendo en los 2 últimos años, como son la subida de los costes del transporte o incluso el posible fin del comercio intraempresa. Hay gente incluso que se atreve a hablar de fin de la globalización. ¿Qué opinión te merece esto a ti? Bien, me quedo con el último concepto, digamos, con esto del fin de la globalización. Como el tema de globalización digamos, es un concepto vacuo desde lo científico. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Habitualmente nosotros escuchamos la palabra, digo la palabra y no el concepto, y esto sí lo voy a aclarar. Digo la palabra y no el concepto. Escuchamos la palabra globalización y se aplica para todo. No, la globalización esto, la globalización de más allá, la globalización. Y siempre a ver, yo digamos, de la particularidad subjetiva, digamos, siempre se lo asemeja al dinamismo y al tiempo. A ver, digo, no, porque ahora las transacciones financieras son mucho más rápido y puedo hacer una operación y comprar una acción, digamos, y todos los mercados de capital están todos interrelacionados gracias a la globalización y a las telecomunicaciones. Es decir, un galimatías, digamos, donde se mete todo en esa palabra globalización que es, digamos, se le da una pluridimensión, pero conceptualmente nadie lo define. Nadie define digamos, lo que es la palabra globalización. Entonces, si no tengo bien definido qué es la globalización, ¿cómo puedo hacer mención al fin de la globalización? Si nadie me define conceptualmente qué es la globalización. Insisto, a ver, yo, digamos, podría atomizar el concepto, ya definí, digamos, de alguna manera hace unos instantes, pero si me voy, digamos, a la palabra propiamente dicha, yo puedo decir, bueno, puedo atomizar el concepto en 3 conceptos para llegar a la globalización, ¿no? Que por supuesto generaré mucha polémica con esto, pero bueno, esa también es la idea, ¿no? Yo primero hablaría de globalismo, que esto fue algo que mencioné, digamos, a lo largo de la anterior pregunta. Globalismo, digamos, ¿qué es para mí la palabra globalismo? Bueno, globalismo yo lo asocio al concepto de economía mundo. Al concepto, y no solamente al concepto de economía mundo, sino este
este principio teórico ideológico, porque yo nunca jamás separo lo teórico de lo ideológico, siempre explico teoría barra ideología, pues, ¿cómo lo separo? Sobre todo en ciencias sociales, digamos, ¿cómo separo una cosa de la otra? Pero bueno, tema para debatir en otro momento, digamos. Sería desde lo teórico ideológico que este precepto que, digamos, que por lo menos acá en Argentina nos machacan todo el día, que es este tema del libre comercio y de la liberalización, y que la liberalización lleva a un mejor bienestar general, etcétera, etcétera. Eso yo lo asocio al globalismo. ¿Bien? ¿Y dónde lo encasillo? Desde el punto de vista, digamos, para darle, digamos, un direccionamiento y una canalización. Y bueno, y esto lo encasillo a lo económico, aunque a título personal no es demasiado feliz, porque también tendrá que hablar de lo político, de lo social, de lo cultural. Eso es una cuestión. Después, bueno, también hablé a lo largo de, digamos, de esta charla, de la globalidad. Globalidad existió siempre. O sea, globalidad existió siempre. Siempre existió un proceso de internacionalización del capital y de una desde el momento, digamos, del forjamiento de los estados nacionales, digamos, del forjamiento de los estados, ya existe una interdependencia, una dependencia entre, digamos, las diferentes formaciones económicos sociales, por no decir Estado-nación. Voy a una categoría más abstracta, digamos. Siempre, digamos, desde que existió eso, existe una interdependencia, una dependencia, una interdependencia. Bueno, ya dependencia es otro concepto, pero sí interdependencia entre uno y otro. Entonces, globalidad también existió siempre, desde el punto de vista del capital, desde el punto de vista del proceso histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre existió. Recién ahí yo me animaría a decir en donde hay una sociedad global, por decirlo de alguna manera. Ahora, esa sociedad global significa la unidad de la desunidad. O sea, porque esa sociedad global significa diferencia, significa pluralidad, significa no integración. A ver, pongamos las cosas en claro. No es, digamos, que es todo fantástico. Y vuelvo al concepto de centro-periferia. El concepto de centro-periferia es innegable. O sea, es innegable, aunque digo, no, por eso una teoría de 1950, pero que y eso no existe. Y ahí yo recién puedo hablar del tema de globalización. Y vuelvo a esto que vos me estabas preguntando. Dice, ¿y globalización qué es? Y es un proceso, digamos, para mí, en donde existen los estados nacionales, hay una interdependencia de los estados nacionales, pero hay una mediación. Esto es el agregado, digamos, que yo, digamos, me parece que haría, ¿no? Que hay una mediación de actores, yo te podría llamar transnacionalizados. No sé si me explico. O sea, que esa interdependencia ya no es Estado-Estado, no sé si me explico. Ya hay una mediación en esto. Y claro, y esos actores no son actores menores, son actores con poder. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, agarra cualquier empresa transnacional, de una transnacional, digamos, que eso no significa que no busque refugio en algún momento en algún Estado nacional, porque eso también soy un alto crítico de eso. Dice, no, Estado nacional, salí a defender mis intereses, digamos. Porque eso ocurre, a ver, eso ocurre y actualmente ocurre. Pero estos actores transnacionalizados, volviendo al concepto, llegan a tener, desde el punto de vista económico, mayor poder que muchos países periféricos. ¿Qué quiero decir? A ver, no tengo presente hoy la facturación, no voy a hacer mención a un actor transnacional en particular. Pero yo puedo decir perfectamente que, por ejemplo, que el JP Morgan, no sé, por decir
Es lo que se me ocurre ahora. No tiene un nivel de facturación mayor que el Producto Bruto de algún país periférico o un conjunto de países periféricos. Sí que lo tiene. Aparte porque el cálculo lo he hecho. Digamos. Y eso no significa poder, y eso no significa mediación, y eso no significa condicionamiento. Y cuando digo condicionamiento, no estoy haciendo el condicionamiento pura y exclusivamente a la periferia, sino también al centro. Es decir, vuelvo al peldaño 1. La dinámica del desarrollo capitalista a nivel internacional ha generado nuevas figuras que hay que contemplarlas. Por eso digo, me remonto al imperialismo, pero es un nuevo imperialismo. A ver, es un nuevo imperialismo. Bueno, también podría decir históricamente si las industrias de las Indias orientales y occidentales en la época del imperialismo inglés, esa empresa, porque era una empresa, o ese actor transnacionalizado no llegó a tener más poder que el propio Estado inglés, pero lo pongo como interrogante. ¿Qué quiero decir? No voy a caer en un gatopardismo que todo cambia para que nada cambie, pero sí estoy convencido que la esencia no cambia. En eso sí estoy convencido. La esencia no cambia. Puedo hablar de mediaciones, pero digamos, la esencia, ¿qué llamo yo esencia? A la dinámica, digamos, sistémica del capital, ¿dónde está el cambio ahí? ¿Por qué se produce? O sea, voy a ver. ¿Por qué se produce? Para ganar. ¿Qué es lo que se protege? La propiedad privada a rajatabla. No en Argentina, en España, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en México, en donde quiera. ¿Y qué es lo que caracteriza a todas las economías del mundo? El trabajo asalariado. ¿Y qué es eso? Son los 3 pilares del capitalismo. Y eso es lo que ha permitido que, en definitiva, hoy, ¿qué país no es capitalista? Pregunto. O sea, porque yo me podría remontar a Samir Amin y el famoso libro de la desconexión, digamos, donde, digamos, no, la revolución rusa y China en su momento. Pero ahora me pregunto, digamos, ¿dónde no existen estos 3 pilares que acabo de mencionar? A lo que yo llamo esencia. Me parece que ya eso es un fenómeno mundial. Y eso es también lo que ha permitido, digamos, que estas mediaciones que acabo de mencionar, digamos, bueno, ya no sean excepción, sino sean regla. Por eso digo que es una nueva morfología, Y estamos en un proceso de cambio, digamos, estamos en un proceso de cambio complicado. O sea, complicado ¿por qué? Porque, como diría un autor que tengo por ahí atrás, diría que lo viejo no muere y lo nuevo no termina por nacer, desde el punto de vista morfológico, no sé, estructural, para ser más concreto. Y eso se está viendo. O sea, creo que eso se está viendo. O sea, que ya sea desde el punto de vista de centro, desde el punto de vista de periferia, o desde el punto de vista semiperiferia, o del desarrollo, tu desarrollo, creo que se está viendo. Creo que se está viendo algo diferente, que está en ciernes, que como me dijo un colega el otro día, me dice, el occidente está muriendo. Y yo le digo, Occidente, ¿y de dónde me paro? Porque por decir Oriente o Occidente me tengo que parar en algún lugar, digamos, ¿de dónde me paro? Digamos. Como que el Occidente estaba muriendo. ¿Y dónde me paro? Digo, porque para decir esto es Occidente y esto es Oriente me tengo que parar en algún lugar, ¿no? Cuando estábamos debatiendo con este proceso de globalización. Porque justamente
lo que me mencionaba, que este proceso de libre cambio, esto que mencioné, del globalismo que acabo de mencionar hace un instante, es el propio sepulturero de Occidente. Es el sepulturero de Occidente. O sea, porque en el Oriente actual, digamos, lo que se considera Oriente actual, en el Oriente actual se están dando las bases fundamentales para el incremento de la tasa de ganancia. Pero bueno, otro tema. Muchas gracias, Joaquín, por tus explicaciones. Nos quedamos con esa idea, que hay ciertas cosas que sí que cambian, pero la esencia, como bien señalas, permanece. Muchas gracias y hasta pronto. No, Miquel, el agradecido soy yo. La verdad, me he sentido muy cómodo en la entrevista y espero que no sea la última, digamos. Espero que en todos los interrogantes que hemos planteado ambos, porque esto es un proceso conjunto, claramente, o sea, ¿no? El proceso de conocimiento es conjunto, no es individual, es de conjunto, y es colectivo, y es social. Sea el puntapié inicial para otras entrevistas y que vayamos intercambiando ideas sobre todos los interrogantes que hemos planteado.